Entonces, como ya hablamos, esta clase teórica número 9 consiste en tratar el tema de oxidación de nutrientes, y lo que es relevante para esta clase es que ustedes sean capaces de relacionar los principios que regulan los procesos metabólicos celulares con la transformación de materia y energía en los sistemas biológicos. Y hoy día vamos a ver, como les comentaba, el metabolismo, la glicólisis y la respiración celular. Y para partir vamos a entrar en materia respecto a lo que se trata sobre el metabolismo. El metabolismo es básicamente el proceso por el cual los organismos, sean las células, sean, ya pasamos al un cuerpo humano, un animal, eh, logra eh, poder desarrollar sus distintas funciones y mantenerse con vida, desarrollarse, poder desarrollar sus tejidos, reproducirse. eh, Básicamente que esos son los principios y preceptos de la biología en general. Y esto lo logra a través de distintas reacciones bioquímicas y físicas, físico-químicas, que les permite que puedan vivir, básicamente. Son el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que sostienen a los seres vivos. Esto lo logran a través de dos principales procesos que son el catabolismo y el anabolismo. Para el primer proceso, el catabolismo, lo que se hace es que a partir de, voy a ocupar el puntero de acá, que a partir de moléculas que son grandes y complejas, como los carbohidratos, en este caso podríamos pensar en el glucógeno, que está dentro de las células animales almacenadas a nivel de los hepatocitos, los lípidos, no sé, un trozo de mantequilla que le pueden poner al pan, proteínas, un trozo de carne de un asado. El catabolismo lo que va a hacer básicamente es descomponer estas estructuras grandes y complejas en elementos más pequeños que sean más manejables para el organismo. ¿Ya? El catabolismo se caracteriza porque va a tener un proceso en el cual, al ir rompiendo estas estructuras grandes, se va a ir liberando energía y se van a ir liberando electrones que nos van a permitir que esto sea almacenado en moléculas que tienen cierto nivel de estructura, que aquí sí o sí tengo que, lo siento, aquí le llega mucho el brillo de... ¿Sí? Ya. Se descuadró. Por ahí andamos mejor. ¿Sí? ¿Se ve menos el brillo? Lo siento. Es que para poder rayar la pantalla, para poder rayar y para que puedan ir entendiendo. Pues yo me voy a poner al frente del brillo. Ya, entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que si se acuerdan de la clase de termodinámica y las leyes de la termodinámica, yo en esa clase les mencioné que existían dos tipos de moléculas principales. El ATP como moneda energética y que existían también transportadores de energía. En este caso tenemos la versión previa, que está dado por el ADP, el adenosín difosfato, y el grupo, que en este caso es fosfato inorgánico. ¿Qué pasaba cuando juntábamos el ADP con un fosfato inorgánico? ¿Qué obteníamos como resultado?
Puede ser. ATP. Porque si es, recuerden, yo les dije que todo va en base a los nombres. Si me están diciendo que esto es adenosín difosfato, ¿di qué significa? Como prefijo, di significa dos. Mono, o en algunos casos uni, como prefijo, significa uno. Por lo tanto, si nosotros hablamos de adenosín trifosfato, tri, por lo tanto, ¿qué significa? Si yo descompongo la palabra, ¿qué me quiere decir? ¿Cuántos fosfatos tiene? Trifosfato. Entonces, aquí ya tengo ADP. ¿Cuántos fosfatos tengo? 2. Y si tengo otro grupo fosfato y se lo estoy sumando, 2 más 1, 3. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Trifosfato. Adenosín trifosfato. Energía. O sea, hay un requerimiento de energía para poder generar ATP. Mientras que estos de acá abajo, ¿qué color les gusta? ¿Negro, naranja o verde? Verde. Y Malen es la que más se la juega. Mientras que estos de acá funcionan como una cuenta de ahorro. ¿Ya? En este caso, cuando están estas formas, que es nicotamín, adenín, dinucleótido, nicotamina, adenín, dinucleótido fosfato, y este francamente no les voy a mentir porque no lo recuerdo. Flavina, adenín, dinucleótido. Si me acuerdo. Cuando los vean con este signo más, significa que pueden aceptar electrones o protones. ¿Qué significa esto? Que está en una cuenta de ahorro, pero en realidad lo que hay de plata adentro es cero. ¿Ya? Está vacía la cuenta de ahorro. Pero cuando nosotros, a través del proceso del catabolismo, nos movemos hacia estos estados que están acá, implica que la cuenta de ahorro va a estar con plata. Ya vamos a tener una buena cantidad de plata dentro de nuestras cuentas de ahorro. Y para que después se me entienda, estas cuentas de ahorro pueden aceptar dos tipos de moneda. O dos tipos de moneda. Vamos a decir que por un lado pueden aceptar electrones o pueden aceptar protones. ¿Ya? Estos podrían ser pesos chilenos y estos podrían ser dólares. Entonces, acepta de los dos tipos. Estas cuentas de ahorro aceptan los dos tipos de plata. Aceptan pesos chilenos o dólares. Y por lo tanto, me van a servir posteriormente para utilizarlos como fuente de energía. O sea, que pasamos desde un estado en que tenemos moléculas grandes, complejas, ricas en energía y electrones, al proceso de catabolismo, en el cual, por ejemplo, yo tengo una proteína, estos son los aminoácidos, y los voy separando. Este proceso de separarlo es de carácter exergónico. Exer significa liberar.
Gónico significa energía. Cuando vean ese tipo de aquí en adelante, o por lo menos cuando yo le haga clases, significa energía, para no tener que escribir energía. Por lo tanto, ¿qué pueden concluir ustedes respecto al catabolismo? Que es un proceso en el cual se libera energía. Por lo tanto, si se libera energía, si es como que tuviera plata disponible, ¿ustedes qué harían con la plata? La gastarían, sí sé, pero el pensamiento de la célula es otro, llevarlo a las cuentas de ahorro. Tratar de generar ATP o si no, llevarlo a una cuenta de ahorro, una de las dos. Por lo tanto, el catabolismo va a llevar a que se me generen este tipo de situaciones. Piensen de nuevo en los aminoácidos. Si esto estuviera dentro de la célula, ustedes dirían que está ordenado o desordenado. Desordenado, ¿cierto? ¿Y qué decía la segunda ley de la termodinámica? No lo recuerdan, no importa. Lo que se decía, la primera ley decía que la energía no se puede ni crear ni destruir, solamente transformar. La segunda ley decía que todo sistema tiende a la entropía. La entropía es una forma de cuantificar el desorden. Y nosotros dijimos que la célula se caracteriza porque es un sistema que trata de evadir la segunda ley de la termodinámica. O sea, trata de evadir el desorden, trata de llevarlo a su mínima expresión. Y esa mínima expresión, que aquí tenemos moléculas simples, pobres de energía y electrones, a través de este proceso, que es, ¿cómo se llama? Más fuerte. A través del anabolismo, yo voy a llevar todo este desorden a un estado de orden. Ender significa liberar como hacia adentro, como es requerir. ¿Icónico qué significa? Por lo tanto, yo voy a pasar de esto a nuevamente tener esto. Esta estructura, en comparación a lo que teníamos acá, ¿es ordenado o desordenado? Juan Pablo, se me duerma. Esto, en comparación a lo de acá, ¿es más ordenado? Perfecto. Entonces, de esta manera, la célula va a disminuir la entropía a través de un gasto energético. Para poder mantenerse con vida y que el sistema logre mantenerse funcionando, va a disminuir la entropía a través de un gasto energético. Y nuevamente, si yo tenía, por ejemplo, esta proteína de acá, que era mioglobina, que es una proteína, todas las terminaciones ina, quiere decir que se trata de una proteína. Por ejemplo, que era de un trozo de pollo que está basado. A mí me van a servir estos aminoácidos para generar otro tipo de proteína totalmente distinta. Porque yo los voy a descomponer en sus formas más básicas. Entonces, si al final ustedes si tuvieran una pared de ladrillos y yo les digo ya, le vamos a sacar todo el cemento, ¿ustedes podrían construir otra cosa que fuera distinta a una pared con esos ladrillos? ¿Sí o no? Sí. Con el pegamento suficiente, en vez de construir una pared, podríamos quizás construir un quincho. Podríamos construir un cubo con ladrillo o una pirámide con los ladrillos. ¿Ya? Entonces, estos procesos
permiten a la célula que a través del ingreso de moléculas complejas, el catabolismo las vaya separando, se genera una liberación de energía que por lo tanto me va a servir para utilizarla en distintos procesos que se requiere para mantener la vida de la célula, y estas moléculas simples que van a tender a aumentarme la entropía, aumentarme el desorden, la célula le va a interesar que a través del uso energético las voy a volver a reordenar para darle un nuevo uso, requiriendo energía, pero disminuyendo la entropía. Eso es el metabolismo. Creo que nunca lo había explicado tan bien como se lo estoy explicando a ustedes. Entonces, básicamente es un juego de armar y desarmar. Armar y desarmar. Es como jugar con los Legos. Armar y desarmar. Armar y desarmar. Para este caso, lo que vamos a ver es que las rutas metabólicas que pueden existir en la célula son distintas, pueden partir desde distintas bases. ¿A qué me refiero con bases? Que no para esta clase nosotros vamos a utilizar de ejemplo que es el azúcar. ¿Puedo borrar esto de acá, cierto? Que es el azúcar, nuestra base principal desde donde podemos sacar energía. Sin embargo, también podemos sacar energía ya sea de las proteínas o de los lípidos. De hecho, los lípidos contienen mucha más energía que los polisacáridos o los azúcares en su forma polimerizada. Es por eso que idealmente yo les di el ejemplo de los animales que invernan, que aumentan de grasa, porque la grasa es una buena fuente de almacenamiento de energía y contiene mucha más energía a lo largo del proceso que... tenía el pasadiapo, no me había dado cuenta. Funcionando. A ver. Contiene mucha más energía que los polisacáridos que vamos a ver hoy día. Entonces, esto lo vamos a almacenar directamente como nuestra moneda energética de uso inmediato, o lo vamos a resguardar en nuestra cuenta de ahorro. Si estas son las macromoléculas, estos de acá, ¿qué vendrían siendo? Los hablamos, les pusimos un nombre, dijimos que eran los los monómeros, perfecto. Estos son las macromoléculas. Estos son los monómeros. Y la gracia que tienen estos monómeros es que todos pueden convergir a un tipo de molécula que se llama acetil coenzima A. La acetilcoenzima A va a ser nuestro ticket del cine. Si ustedes fueran pillos con un solo ticket, podrían entrar a ver una película y después cambiarse de sala sin que se dieran cuenta los guardias, idealmente, y entrar a ver otra película. Y después hacer lo mismo, cambiar a otra película. Esa es la gracia que tiene el acetilcoenzima. ¿Ya? Poderme dar esa oportunidad de poder moverme entre salas dentro del cine.
y así poder volver a repetirme distintas películas. En mi caso yo volvería a ver Flow, por ejemplo, y volvería a ver, eh, creo que ya no está en cartelera, pero volvería a ver Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. No sé si la vieron. Los últimos capítulos eran muy, muy buenos. ¿Qué gracia tiene este ticket de cine que deriva de estos distintos monómeros? Y va a entrar a un ciclo que se llama el ciclo de Krebs, o puede también es conocido como el ciclo del ácido cítrico. Es importante que se sepan los dos nombres, porque en la prueba se nos pueden preguntar de las dos formas. ¿Ya? Aquí no me va a interesar que ustedes se aprendan cuáles son los productos que van saliendo del ciclo de Krebs. O sea, perdón, los productos a nivel de las distintas moléculas que se van generando, sino los productos que se van generando a nivel energético. ¿Ya? Me refiero a que en el ciclo de Krebs vamos a generar NADPH y NADH. Vamos a ponerle plata a la cuenta de ahorro. Eso es lo que me importa que ustedes conserven en la mente dentro de esta clase. Si se fijan, ahí está. De NAD+, yo voy a pasar a NADH, la versión reducida. De hecho, se le agregó un hidrógeno. Es el mismo hecho que tenga un hidrógeno va a permitir que después esto se mueva hacia la fosforilación oxidativa. Que en la fosforilación oxidativa yo voy a utilizar ese hidrógeno para hacer movimiento que me permita generar ATP a partir del ADP. ¿Vamos bien hasta este punto? ¿Sí o no? Ya. Lo que me interesa de esta diapositiva es que recuerden que todo organismo tiene un sistema de entrada y de salida respecto a los sustratos que va a estar utilizando en sus distintos procesos metabólicos. En este caso tenemos dos ejemplos. Bueno, en realidad que son la base de la vida para el cuerpo humano básicamente. Vamos a tener por un lado el ingreso de los nutrientes como en sí a nivel de las vellosidades intestinales y el ingreso del oxígeno a nivel de los alveolos pulmonares. ¿Se acuerdan? Yo creo que se acuerdan de esta estructura porque la he dibujado ya varias veces. ¿Se acuerdan del epitelio intestinal? Que se la había dibujado antes, esta misma estructura, ¿se acuerdan de ella? El epitelio intestinal se caracteriza por presentar microvellosidades. De hecho, dentro, si uno hiciera zoom acá, este zoom que se ve ahí también tiene otras microvellosidades. ¿Qué gracia tienen las microvellosidades? Que me van a permitir que los aminoácidos que estaban derivados de la mioglobina del pollo asado que me comí logren ingresar a través de estas células y pasen al torrente sanguíneo. Por otra parte, el oxígeno a nivel de los pulmones va también a ingresar, va a hacer un intercambio gaseoso y va a lograr ingresar. Tengo por ambos lados que van a tener un transporte a nivel del sistema sanguíneo y van a llegar a las células. ¿Ustedes creen que van a poder llegar a todas las células del cuerpo o solo algunas? ¿O va a depender? ¿Todas, ninguna o depende?
Jueguesela, no hay respuesta errada. ¿No? ¿Ninguna? En condiciones ideales van a llegar a todas las células del cuerpo humano. En condiciones no ideales va a depender. ¿Por qué digo depender? Porque se van a favorecer ciertos órganos. Por ejemplo, me interesa que al cerebro le lleguen nutrientes, que le llegue glucosa y se mantenga funcionando. Porque sin el cerebro no voy a poder funcionar para nada. O sea, yo podría sacrificar, por ejemplo, que le llegara un torrente sanguíneo al intestino. No se me duerman. Y en ciertas ocasiones, cuando también disminuya los niveles de oxígeno, también voy a favorecer que se vaya el oxígeno hacia ciertas partes, como por ejemplo el cerebro también. Pero hay otros ejemplos en que voy a tener nutrientes disponibles, pero no voy a tener oxígeno andando vuelta. Como por ejemplo cuando salen los maratonistas a hacer sus triatlones o cuando juegan en las Olimpiadas. Al cuerpo humano no logra, desafortunadamente, distribuir de manera equitativa, cuando está en condiciones de estrés, todo el oxígeno. Y sin embargo, la célula ha desarrollado mecanismos de sobrevivencia por los cuales puede lograr generar energía para mantenerse viva, independiente de las condiciones de si hay oxígeno o no hay oxígeno. Idealmente para ella es que haya oxígeno. ¿Ustedes alguna vez cuando chicos se preguntaron por qué respiraban? ¿Por qué necesitaban el oxígeno para vivir? Sí. Nunca se han puesto a cuestionarse ese tipo de cosas. ¿Por qué tenemos que respirar? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué la arena es amarilla? ¿Cómo es que los peces transparentes son transparentes? Es importante que se hagan ese tipo de preguntas. Les voy a adelantar la respuesta, porque en este caso, para poder generar la energía del ATP, el aceptor final de los protones que yo les comentaba en la fosforilación oxidativa es el oxígeno. Sin el oxígeno, nosotros no tendríamos a quién darle esos protones y por lo tanto no habría quien los recibiera y me generaría daño a nivel de la mitocondria y no podría funcionar. Y de esa manera no podríamos vivir, no podríamos generar el ATP, generaríamos condiciones muy bajas de ATP. Los desechos que generan las células también son transportados por el sistema sanguíneo, en este caso son excretados, por ejemplo, a nivel renal, se va a estar excretando lo que es el NH3, también conocido como amoníaco, o a nivel intestinal, ustedes ya saben que se va a estar eliminando. O tengo que serles más explícito de lo que se va a eliminar a nivel intestinal. Ya. Y también el CO2 va a estar saliendo por donde entró, por el alveolo pulmonar. Lo que nos convoca hoy día es entender un poco cómo es que la célula se mantiene con vida y logra utilizar este material que nosotros le estábamos dando para generar energía y mantenerse con vida. De ejemplo, yo les dije que vamos a utilizar la glucosa, pero que existían otros distintos nutrientes que también podían llevarnos a generar la acetilcoenzima A y poder entrar a lo que es la fase de la generación de energía a nivel mitocondrial. Entonces, si suponemos que hubo alimentación, por ejemplo el desayuno, al desayuno comieron cereales con leche, que va a tener un componente de azúcar, ingresó al estómago, el estómago se fue al intestino delgado, y del intestino delgado se fue a la sangre, y de la sangre a las distintas células. Y en este caso va a lograr entrar por acá, como glucosa.
Dentro del citoplasma de la célula, la primera etapa que va a hacer es lo que se llama glicólisis. De aquí en adelante no me interesa que se aprendan las enzimas o los nombres de los productos que se van a ir generando. Me interesa que se fijen en esto, que se van a ir generando mis cuentas de ahorro, mis aceptores de electrones o de protones. Eso es lo que me interesa que les vaya quedando en mente. ¿Ya? Más que el compuesto, no sé, 1,2 bifosfodietilcerato, no me interesa. Porque no se los vamos a preguntar, no es la clave. Pero estos distintos procesos logran generar energía en forma de ATP. ¿Ya? Este generalmente genera una ganancia neta de 2 moléculas de ATP, esta me parece que eran aproximadamente 6, y la fosforilación oxidativa genera entre 36 a 38 moléculas de ATP. O sea, la principal. Si yo le pregunto, con respecto a la cantidad de producción de ATP, ¿cuál es el proceso a nivel celular que genera mayor cantidad de ATP? Perfecto, la fosforilación oxidativa, exacto. Eso es lo importante. Entonces, vamos a pasar de la entrada de la glucosa se va a modificar hacia piruvato, el piruvato se va a modificar hacia mi ticket de cine, que ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el ticket de cine? ¿Acetil cuánto? Tiene un apellido. El otro apellido. Y una vez dentro, la acetilcoenzima A va a entrar a el ciclo del ácido cítrico. ¿Cómo se llama también el ácido del ácido cítrico? Ciclo de Krebs. Y va a ir a empezar dando vueltas, distintos productos y se va a generar NADH y FADH2. Con base a esto, vamos a pasar después a la fase de la fosforilación oxidativa, que ocurre en las crestas mitocondriales. Si ustedes se fijan por fuera y se acuerdan de la teoría endosimbiótica, la célula eucarionte tiene mitocondrias que en algún momento de la historia fagocitó, internalizó, que eran bacterias que estaban dando vuelta. ¿Se acuerdan que lo hablamos en la primera clase? Ya. Tiene una membrana externa, que es esta de acá, tiene un espacio intermembrana y adicionalmente tiene una membrana interna. Y esta membrana interna se va a caracterizar porque se forman pliegues. ¿Se fijan que está plegada? ¿Lo notan? Estos se llaman crestas mitocondriales. Y ahí es donde va a estar ocurriendo la fosforilación oxidativa. Este es una tabla resumen de la respiración aeróbica, que es la que vamos a ver hoy día. Ya vamos a tratar de poder ver también la respiración anaeróbica, que es un poquito más cortita y más densa. Entonces, pero los tienen arriba, pues los tienen subido a la plataforma. Ah, ya. ¿Qué es lo importante que quiero que se lleven de esta diapositiva? La pueden leer con más calma, pero hay cosas que tengo que destacar. La glicólisis va a estar ocurriendo en el citosol y el citoplasma. Mientras que desde la formación de la acetilcoenzima A, el ciclo de ácido cítrico o ciclo de Krebs y el transporte de electrones y la quimiosmosis o la fosforilación oxidativa van a estar ocurriendo en las
¿Qué? Perfecto, las mitocondrias. La primera, que es la glicólisis, vamos a pasar de glucosa hacia piruvato, con una ganancialeta de 2 moléculas de ATP. Y vamos a generar también, vamos a pasar de NAD+ hacia NADH. Luego, en la formación de la acetilcoenzima A, el piruvato se va a degradar, o sea, va a pasar a formar otra molécula que ya la vamos a ver más adelante, y esta molécula se va a combinar, se va a degradar, va a perder, tiene la pérdida de un grupo carboxilo, y esto se va a unir a la coenzima A para formar el acetilcoenzima A. Y nuevamente tenemos que el NAD+ se va a formar hacia NADH. Nuevamente estoy poniéndole plata a mi cuenta de ahorro. El ciclo del ácido cítrico o del ciclo de Krebs van a ser distintas reacciones que parten con el acetilcoenzima A y van a irse degradando a través de la eliminación de dióxido de carbono. Y lo importante del ciclo de Krebs es que nuevamente voy a tener mis transportadores, mis cuentas de ahorro, que se van a transformar, que van a ir ganando platita, en forma ya sea de electrones o de protones. Eso es lo importante. En el transporte de electrones, lo que van a hacer, básicamente, es que voy a movilizar estas cuentas de ahorro con sus protones, voy a empujar los protones desde el interior de la mitocondria, desde el interior de la membrana intramitocondrial hacia el espacio intermembrana. ¿Ya? Si se acuerdan, teníamos la membrana externa, el espacio intermembrana y la membrana interna. Y lo que van a hacer estas cuentas de ahorro va a ser poner acá y sumando los protones y los dejando en ese espacio. Para que posteriormente, y la etapa final, sea que venga una proteína que se llama la ATP sintasa y canalice estos protones de manera tal que ella logre formar ADP hacia ATP. Y la relevancia que tiene el requerimiento en realidad que tiene esto es que necesita un aceptor de los protones y que en este caso lo que entra a jugar es el oxígeno. Y del oxígeno va a terminar saliendo agua. Por eso es importante el oxígeno para la vida, porque es el último aceptor de los protones derivados que salen, que pasan a través de la ATP sintetasa. ¿Ya? Ya. Partimos entonces. La glicólisis. ¿Dónde va a estar ocurriendo la glicólisis? Perfecto, en el citoplasma. La glicólisis tiene dos partes. Una parte preparatoria, que se llama también de inversión de energía, y una fase que se llama de beneficios. Va a partir desde la glucosa, en la cual me va a pedir que yo invierta 2 ATP. Es como generar un negocio. Ustedes tienen que tener plata para poder establecer su bazar, por ejemplo. Comprar, no sé, los duranos en lata, comprar los pañales para la guagua que van a vender, los lápices, etcétera, etcétera. Y vamos a partir desde la glucosa y a través de este gasto energético yo voy a poder modificarlo, ponerle 2 grupos fosfato y generar fructosa 1,6 bifosfato. Posteriormente se van a generar estos dos tipos de moléculas. Ustedes después se las leen con más calma, pero lo importante es que ambos llegan a poder generar este tipo de molécula, que es 1,3 bifosfoglicerato. Y aquí es cuando la situación se vuelve relevante. ¿Por qué? Porque voy a tener formación, si se fijan, el NAF con el signo positivo es que no teníamos plata en la cuenta de ahorro.
Y ahora lo tengo como nada H. Mi cuenta de ahorro ganó plata. Y pasa a ambos lados, pasa dos veces. Y acá voy a tener que de 2 ADP voy a lograr formar 2 ATP. Entonces, ¿cuál va a ser la ganancia que nosotros vamos a estar teniendo en esta situación? Vamos a tener que de la glucosa, de una molécula de glucosa, se formaron 2 moléculas de piruvato, más agua. Ok, estamos listos con eso. Como se dividió en 2 tipos de moléculas distintos, yo tengo 2 moléculas en total. ¿Cuántos piruvatos voy a tener? ¿Cómo? ¿Segura? De una molécula de glucosa, ¿cuántos piruvatos finales tengo? Olvídense de todo este proceso para acá arriba. ¿Cuántos piruvatos obtengo? Dos piruvatos. Por lo tanto, se dividieron en dos, tomaron 2 caminos por separado. ¿Cuántos ATP voy a estar ganando con este proceso? 2 más 2. Pero inicialmente yo gasté 2 ATP. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la ganancia neta? Y lo mismo pasa acá. ¿Cuántos NAD surgieron de una reacción? Esta es una reacción. 1. Pero se hizo en paralelo. 1 más 1, 2. Esas son mis ganancias, por lo tanto. Voy a tener, por un lado, 2 moléculas de piruvato. Voy a tener 2 moléculas netas de ATP y 2 moléculas NADH. Habiendo pasado hacia el piruvato se va a encontrar con un complejo, que es el complejo piruvato deshidrogenasa. En este caso, le va a permitir este complejo que se forme a través de esta serie de reacciones, se forme la acetilcoenzima A. Entonces, les vuelvo a preguntar, en base a esta figura y mirando solo esta figura, ¿cuál es el proceso que me da mayor cantidad de ATP? Nómbrelo, para que quede grabado. Perfecto, es el que mayor cantidad me da. Entonces, partimos de la glucosa, hicimos nuestras modificaciones entre medio con nuestras ganancias y logramos obtener piruvato. Y de ahí, en ganancia neta, 2 ATP. Luego, el piruvato va a ingresar a la mitocondria y todo va a empezar a, esto habíamos dicho que iba a ocurrir en el citoplasma, y todo esto demás va a ocurrir en la mitocondria. Desde aquí en adelante vamos a pasar a formar el piruvato a través del complejo piruvato deshidrogenasa, en que nuevamente voy a tener ganancia de NADH y me va a terminar generando mi ticket del cine, acetilcoenzima A. Y la gracia es que este proceso me va a ser de carácter exergónico, porque tiene valor negativo, y me va a liberar 33,4 kJ por mol.
¿ya? Que es una forma de medir la energía. Entonces, en resumen, durante la formación de acetilcoenzima A, las moléculas de piruvato formadas a partir de una molécula de glucosa entran en la mitocondria. Allí son convertidas en acetilcoenzima A través de una reacción que implica la formación de dióxido de carbono y NADH. El fragmento oxidado remanente, un grupo acetilo, se une a la coenzima A para formar acetilcoenzima A. La formación de esta molécula reduce la permeabilidad de los carbonos, dejándolos atrapados dentro de la mitocondria. Esto quiere decir que la acetilcoenzima A se queda confinada a estos límites. No va a poder salir de la mitocondria. Va a estar dentro de ella. ¿Alguna duda hasta el momento? Y ahora es cuando entramos al ciclo de ácido cítrico, o también conocido como ciclo de Krebs. Ya, les comento que no es mucho de que me interese que se vayan acordando de estos nombres, pero para que los tengan, en algún momento se acuerden de que lo escucharon por lo menos. Lo que me interesa es lo que voy a redondear con el círculo rojo. ¿Ya? Partimos la historia con el acetilcoenzima A que entra al ciclo y a través de distintas enzimas se va a ir transformando. Es el ejemplo que yo les di a los chiquillos en la otra sección. Es como partir con un cuaderno que todas sus hojas son de un distinto color. Tiene, por ejemplo, tiene 20 hojas y tiene una hoja de color rojo, una hoja de color amarillo, otra verde, otra naranja, otra celeste, otra rosada, otra blanca, otra negra. Y a medida que va ocurriendo el proceso, se les van sacando las hojas. Por lo tanto, yo les pregunto, el cuaderno que obtengo como resultado, ¿va a ser el mismo con el cual empecé? No, porque le fui sacando hojas a la larga. Va perdiendo ciertas características. Y esa es la gracia que tiene más o menos que se vaya modificando a lo largo del ciclo de Krebs. ¿Ya? Pero siempre vamos a llegar a un punto en el cual voy a poder volver a generar el ciclo. Entonces, paso del acetilcoenzima A al citrato, del citrato paso al isocitrato, del isocitrato paso al alfa-cetoglutarato, y en este proceso, aquí, ya obtengo NADH. Primera de las moléculas que me interesa que se genere porque es un depósito energético. Y se genera como desecho, sin utilidad, dióxido de carbono. A partir del alfa-cetoglutarato, voy a pasar al succinilcoenzima A. Y aquí nuevamente volvemos a la situación. Vuelvo a obtener platita en mi cuenta de ahorro, NADH. Y nuevamente se libera dióxido de carbono. Del succinilcoenzima A hacia el succinato se va a liberar GTP. GTP significa guanosil y fosfato. Se recuerdan que si ATP era adenosín trifosfato, el adenosín, ¿a qué les suena? Es una base nitrogenada. ¿A qué base nitrogenada les suena? A la A, D, pero está cerca, está muy cerca. A la a la adenina. Por lo tanto, guanosín, ¿a qué les suena? ¿A qué base nitrogenada les suena? Las vimos. Guanina, perfecto. Y tiene características semejantes al ATP. Por eso acá abajo se le pone como ATP. Entonces ya sale una molécula energética de uso directo. Perfecto. Del succinato voy a pasar al fumarato y aquí nuevamente platita mi cuenta de ahorro en forma de FADH2. Del fumarato al malato, del malato al oxaloacetato. Y nuevamente tengo formación de NADH. Entonces, en este proceso, cada vuelta del ciclo se procesan dos carbonos
Los dos carbonos de la acetilcoenzima A, un total de 2 moléculas de CO2 se liberan, que son las que están acá, y los átomos de hidrógeno son liberados son usados para formar 3 NADH, 1, 2, 3, y un FAD H2, 1, por cada coacetilenzima A. Ambos usados más tarde. También se produce una pequeña cantidad de ATP en formato de GTP. Y esta ya es la parte que me interesa. Vamos a cambiar de rumbo porque este ya lo usamos mucho. Ya teniendo mi cuenta de ahorro, ya teniendo una cantidad bajita, no mucha en realidad, se fijan que 2 ATP y 2 ATP no es como que digamos una cantidad wow para volverse loco de energía que hemos generado. Aquí está la clave de la importancia de la mitocondria, en que voy a tener que distintas proteínas que están presentes en la membrana interna o las crestas mitocondriales me van a permitir el hecho de utilizar mis cuentas de ahorro para generar un gradiente electroquímico que va a llevar a expulsar protones hacia el espacio intermembrana. Esta es la membrana interna, el espacio intermembrana. Y voy a tener distintas proteínas que me van a ayudar en el proceso. De partida voy a tener este que es el complejo 1, esta que es la coenzima Q, el complejo 2, voy a tener el citocromo C, voy a tener el complejo 3 y finalmente cuando llegue a la fosforilación oxidativa voy a tener a la ATP sintasa o sintetasa. ¿Ya? Entonces, voy a empezar a hacer uso de mis cuentas de ahorro porque necesito generar una moneda que sea de uso inmediato. Por lo tanto, voy a partir con el NADH por acá y lo voy a hacer pasar por las distintas partes. Voy a pasar por el complejo 1, coenzima Q, complejo 2, citocromo C, voy a pasar por complejo 3 y voy a terminar generando agua. Se fijan que acá siempre hay una salida de protones. Siempre se van a acumular protones en el espacio intermembrana. Tengo que son distintas enzimas. Cuando terminan en asa son enzimas, mientras que los citocromos son otro tipo de moléculas que me van a ayudar en el proceso de la cadena transportadora de electrones. Entonces, durante el transporte de electrones, estos equivalentes reductores son transferidos a lo largo de una serie de aceptores, que serían estos distintos de acá. Los electrones de gran energía son pasados de un aceptor a otro y parte de su energía es utilizada para sintetizar ATP. El aceptor final de electrones de esta cadena es el oxígeno, transformándose en agua su estado más reducido. En total se producen 12 moléculas de agua por cada molécula de glucosa. ¿Qué es lo que me importa que ocurra acá? Esto que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Teníamos nuestra energía en forma de NADH, H2 y lo pasamos a través de la cadena transportadora de electrones, que lo que hizo que aumentara la concentración de protones en el espacio intermembrana, y aquí adentro hay una bajita concentración de protones. ¿Ya? Entonces, lo que me permite esto es que la cantidad de protones que hay dando vuelta en el espacio intermembrana me va a servir para poder hacer andar la ATP sintetasa. La ATP sintetasa dice, compadre, yo te puedo generar ATP, pero tú me tienes que dar ADP y fosfato. Y adicionalmente, para yo poder moverme, porque literalmente es como un motorcito, necesito que a través de este canal crucen protones. Ok, no hay ningún problema, pero adentro necesitamos mantener una baja concentración de protones. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Sabéis qué? Reclutemos al oxígeno. El oxígeno nos va a ayudar porque va a capturar estos protones y nos va a terminar generando agua. Ningún problema.
Démosle nomás. Entonces, los protones que están en el espacio intermembrana cruzan por la ATP sintetasa y se logramos formar ATP a partir de ADP y desde fosfato inorgánico. Y ahí está cómo se logra ver la estructura en sí. De verdad que es como que fuera girando esta maquinita. ¿Se entiende hasta este punto? ¿Sí? Ya. En resumen, esto es lo que quiero que se lleven en mente para la casa, que a partir de los distintos procesos vamos a tener distintos tipos de ganancias, unas ganancias más directas que otras, pero al final todo va a terminar llevando a que ganemos energía. Por una parte, tenemos la glucólisis con 2 ATP que me da, y adicionalmente me da 2 NADH que se transforman en el transporte electrónico a 6 ATP. Por lo tanto, de la glucólisis yo termino ganando un total de 8 ATP. De la respiración aeróbica, el ácido pirúvico a acetilcoenzima A, tengo que se forman 2 por 1, 2, 2 NADH, 2 por 3, 6 ATP, 6 ATP, total producido. Porque viene derivado de acá. Tengo que se forma 2 por 1, 2, 2 ATP. 2 por 3, 6. Y 2 por 9, 18. Porque cuando cruza el transporte electrónico se forman 18 ATP. Y cuando obtengo del NADH. Y tengo un FAD H2 por 2. Son 2. Adicionalmente el transporte electrónico me genera 2 ATP. Por 2, 4 ATP. La suma total da 38. Y siempre nos vamos a mover dentro del rango de 36 a 38. ¿Por qué no es un número exacto? Porque el hecho de mover perdón. Mover el NADH por la interior de la mitocondria va a generar un pequeño gasto energético. Todo movimiento que nosotros generamos a nivel celular tiene un pequeño gasto. Hay un pequeño cobro. Por eso es el rango en el cual nos vamos a estar moviendo. Y para ir finalizando la clase, me interesa que veamos esta imagen en que resume todo lo que les he ido conversando. Aquí dice 32 a 34, lo más probable es que ya hayan hecho el descuento de los ATP que se mueven a través de, que se mueven por los NAD que se mueven en la mitocondria, pero si se fijan, hacen la comparación, al final, si yo solamente me quedo con los procesos que ocurren previo a la fosforilación oxidativa, solamente me quedo con 4, mientras que en este caso, si le sumo los 4, acá, aquí me da 36 y me da 38. ¿Se entiende? O sea, es la fosforilación oxidativa la clave para la cual yo pueda generar gran cantidad de ATP. Y lo último que quiero que se lleven para la casa es que, como les comentaba al principio, no solamente desde los carbohidratos vive el hombre, sino que también desde las proteínas y desde las grasas podemos llegar a generar acetilcoenzima A, que era mi ticket del cine. Y con él puedo volver a entrar al ciclo del ácido cítrico y al transporte de electrones. Y como producto final, en este caso, aparte del ATP que se genera, necesito liberarme de estos otros desechos, entre comillas, esto que corresponde a amoníaco, que va a ser liberado a través de los riñones, agua, que puede salir como sudor u orina, y dióxido de carbono, que sale a nivel de la respiración. Eso, chiquillos. Bueno, aquí viene ahora la actividad de cierre. Esto se los dejo para que ustedes lo puedan revisar en sus casas y lo revisamos el día martes. Aquí tienen la bibliografía y los videos que se utilizaron y el material correspondiente a la clase del día de hoy. Eso sería. ¿Alguna duda o consulta?